su tarea es proclamar del reino de Dios. Hay otras partes del mundo donde hay menos accesibilidad al evangelio, porque no hay testimonio cristiano, no hay material cristiano, porque no hay Biblias y demás. Entonces, si aquí hay mucho y allá hay poco, bueno, mandemos un poquito del testimonio cristiano que tenemos ahí en esas etnias donde no hay mucho, para hacer el evangelio accesible. Y el misionero tiene la tarea de proclamar el evangelio de una manera culturalmente entendible y en su idioma local. ¿Qué fue el punto de quiebra en su vida que lo hizo decidir obedecer a Dios e irse de misionero? Yo no podía desligar el evangelio de la misión. La misión del padre de enviar a su hijo, naciendo en otra cultura, en este caso Palestina del siglo I, en el pueblo judío. Abandonó la cultura celestial para adoptar una cultura terrenal. Indonesia es el país con mayor cantidad de musulmanes en el mundo. Yo dije, bueno, 2 más 2 es 4. Si aquí en Costa Rica, en un edificio, hasta se reúnen 3 iglesias, bueno, vamos donde no hay nada. Pero fue un llamado muy, muy lógico. Pues sé que hay mucho allá y allá no hay mucho. Vamos y hagamos que allá haya mucho. ¿Cuál es la situación más difícil que te has enfrentado como misionero en Indonesia? Me parece que no ha habido una situación en específico muy difícil, muy compleja, en el que yo empiezo a dudar de la existencia de Dios. No. Me parece que el momento difícil puede pasar por días y meses también. Así que yo creo que lo peor que he experimentado en el campo es un tormento de esta pregunta que es: ¿seré lo suficientemente bueno para estar aquí? ¿Estaré lo suficientemente capacitado para hacer la obra de Dios en el país con mayor cantidad de musulmanes en el mundo, con 235 millones de musulmanes? En un equipo, cuando llegue un equipo latino de 2 familias y yo como soltero. Esa duda viene sobre todo en el primer año y primer año y medio. Así que yo creo que ese tormento, puedo llamarlo así, no lo había llamado así anteriormente, pero creo que es un tormento de experimentar la gracia de Dios en lo peor, en la peor situación que experimenté en el campo, que fueron varios meses. También experimenté muchísima gracia de Dios y pude sentir la presencia de Dios de manera muy palpable. Tanto así que experimenté algo atípico en los misioneros, y es que al año y 2 meses se me dio la oportunidad de bautizar a un musulmán y empezar a discipularlo. ¿Eso le quitó, eso lo sacó de ese estado? Sí, porque era muy fuerte, era muy, muy fuerte. Y yo decía, no, yo me decía a mí mismo, es mentira, esto es una mentira, lo que estoy creyendo. Y Dios aparecía de cuando en cuando. Me aparecía alguna persona que me animaba, algún indonesio que me decía algo específico que, que me animaba, y yo sabía que venía de Dios esa afirmación. Pero en esa experiencia yo dije, bueno, si en algo estoy contribuyendo es en esto, cuando pasó de esta experiencia. Así que sí, me parece que Dios, entre la frustración, Dios siempre estuvo presente. Pero es una frustración muy grande, aprender el idioma, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvo así como en ese estado de no me merezco, no estoy capacitado? Eh, Viene de cuando en cuando, pero me acuerdo que lo más fuerte fue de los 6 meses al año, año y un mes. Sí, eso fue como, porque ya tenía suficiente idioma para sobrevivir, para hacer amistades, pero todavía no tenía idioma para hablar de cosas profundas. Y me sentí muy estancado en el idioma. Bueno, uno como millennial, ¿verdad? Quiere todo Como el microondas, sacarlo ahí una vez. Y uno lee biografías misioneras y todo, y uno se da cuenta que muchos de ellos empezaron a ver a personas creyendo en Cristo a los 7 años, 10 años, 15 años. Pero uno es
yo soy hijo de mi generación y Dios entiende eso. Mm, Y y esa frustración vino como a los 6 meses, 7 meses, cuando estaba estancado, saliendo siempre con la misma gente, los mismos amigos, teniendo algún tipo de choque cultural porque lo social allá es sumamente fuerte y entonces la gente no salía de mi casa, por ejemplo, yo quería estar solo y mis amigos estaban ahí por días seguidos. Así que Es la cultura de Indonesia, así sí, es la que cultura de Indonesia, las sí. personas son como demasiado confianzudas, diría uno aquí en Costa Rica. Muchísimo. Y es el tema es que ellos quieren hacerse amigos de uno lo más rápido posible. Entonces quieren saber lo más de uno lo más rápido posible y pasar la mayor cantidad de tiempo con usted para hacer y conocerlo bien y ser amigo suyo. También que es una cultura muy comunitaria. Así que yo estaba solo, entonces en la mentalidad de ellos decía, uy, pobrecito Fernando, vamos a salvarlo para que no esté solo. Entonces nunca me dejaban solo. Ok. Más bien ellos estaban haciéndole ahí Un gran un favor, sí, favorzazo. me estaban salvando de mi soledad, mientras que yo ya con unos días de estar con ellos ya era como, o sea, quiero estar solo, Mm, hacer lo que tengo que hacer, y inclusive con las disciplinas espirituales se complicaba y con el trabajo misionero en sí, ¿no? Porque tenía que dar ciertas excusas cuando tenía que ir a hacer algo con el equipo y demás, así que sí, se manejó de una manera eh, sabia, me parece, en aquel tiempo, porque di buenas excusas, pero, pero fue muy cansado, sobre todo ese primer año. Sí. ¿Qué piensan los musulmanes de nuestras disciplinas espirituales? Porque si lo comparamos desde una óptica religiosa, ellos oran 5 veces al día. Ujú, Bueno, no sé qué tanto leen el Corán, ujú. no sé qué tanto van a su mezquita Sí, o a la mezquita, iglesia. Como, mezquita, sí. Me parece que ellos creen que son inexistentes en el cristianismo. Ellos no saben que el cristiano eh, puede ayunar tan siquiera. mm, Saben que los cristianos oran, pero la oración la ven usualmente que solo sucede dentro de la iglesia o cuando ponen las manos así juntas, como en símbolo de oración. Pero para ellos para mis amigos en la isla donde vivía o donde vivo, ya ni sé dónde vivo porque estoy en Costa Rica y vivo en esta isla, ¿verdad? En Indonesia y ya ni sé, ya ni sé dónde vivo, pero eh, ellos me preguntaban, ¿y ustedes oran? Porque ellos no saben que los cristianos oramos, mm, ni que ayunamos, menos, porque el ayuno es algo muy fuerte en el Islam, un mes al año. De hecho, ahorita estamos en el mes de ayuno, el Ramadán, en el mundo musulmán. Entonces se ayuna de 4:30 de la mañana en Indonesia a 6 de la tarde, todos los días durante un mes. mm. Así que para ellos, cuando yo ayuné ese mes del Ramadán, ellos les sorprendió muchísimo. Dice, pero usted ayuna. Y yo, sí, porque Jesús ayunó. Y entonces, haciendo referencia siempre a Jesucristo y a la Biblia para tener oportunidades para compartir del Evangelio también. Ujú. Pero vieras que sí, ellos no saben que los cristianos practicamos la oración, el ayuno, el, tampoco saben el tema del diezmo en Ujú. mi ciudad. Ellos no sabían esa parte, porque en el Islam ellos sí deben de sacar un porcentaje mensual o anual. Ellos Pero no es se como ponen. parte del Estado, de lo que le rebajan del salario, o es ellos deciden llevarlo a la mezquita, ¿cómo funciona? Sí, es voluntario. Ah, bueno. Es voluntario, es el 2,5% de los Dos. ingresos, sí, dos Mm, punto cinco por ciento. Y usualmente lo hacen en un día específico al año, que no es el 2,5% del salario, porque muchos, la tradición en Indonesia es que en el día del sacrificio, que es un día en el que se sacrifica una vaca y corderos, para conmemorar el sacrificio de Abraham hacia que iba a ser con Ismael, porque en el Islam Ismael es una figura sumamente importante. eh, sí llevan algo para, para los pobres. Y
También en el mes de ayuno, en el mes del Ramadán, ellos también sacan Algo extra. algo extra. Entonces ellos como que ven que el zakat, Ujú. que es esta ofrenda a los que más lo necesitan, es parecido al diezmo, pero ellos no saben que los cristianos diezmamos. O sea, ellos no. Me parece que en mi ciudad los musulmanes no saben mucho Ujú. acerca de nada, así, del cristianismo. Incluso los cristianos he escuchado como que a veces hasta en el Antiguo Testamento se llegaba a ver hasta un 30%. Ah, Y hay quienes tienen la práctica de dar más allá, ¿verdad? Cada uno sí, conforme propuso su corazón, ujú, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. sí. Y inclusive hasta más allá del 10%, ¿verdad? Se puede. Sí, nosotros, los seres humanos, nos gustan las reglas Mm. para que haya un estándar de cuál es la voluntad de Dios para Ujú. la mayoría de las situaciones, ¿no? Ujú. Y se han creado estándares en el cristianismo que ayudan, ¿no? Eh, por ejemplo, este tema del diezmo. Pero siempre puede variar un poco, ¿no? Sí. Volviendo a las disciplinas espirituales, la forma en que el musulmán se entrega a toda su religión es 1000 veces más que la de un cristiano que tiene al Dios vivo, ¿verdad? Ujú, ujú, Ha existido una corriente para mí muy dañina para el cristianismo y es la siguiente frase: el cristiano, el cristianismo no es una religión, es una relación. ujú, Y con la excusa de eso, bueno, para mí esa expresión es completamente errada, porque si definimos religión, implica un cambio o ujú, implica acciones. Entonces, el cristianismo tiene que hacer cosas, ujú. tiene que cambiar. Entonces, sí termina siendo una religión desde esa óptica. Sí. Ahora, entiendo el por qué ha querido salir esa frase, pero volviendo al punto, tienen con esta excusa el cristiano la facilidad de brincarse todo lo que Dios pide con tal de decir, es una relación. Entonces, ya yo no, bueno, en una relación uno ocupa hablar, ¿verdad? El musulmán habla 5 veces con su Dios. Ujú. Nosotros muchas veces, si acaso en el almuerzo, y a veces hasta se le olvida y empiezan a comer, ¿verdad? O sea, es una Es tristeza. una locura. ¿Cómo hablarle a un musulmán Ujú, para decirle, busque a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, viendo él el ejemplo del cristianismo ujú. y diciendo, ustedes ni siquiera lo... Sí, 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 muy buena pregunta. Y yo también estoy de acuerdo. El cristianismo sí es una religión porque es un sistema de creencias. Ese sistema de creencias proviene de la revelación de Dios, que es la Biblia, ¿no? Eh, Igual, por ejemplo, la teología. La teología es una reflexión de la revelación de Dios. La revelación de Dios es la Biblia, la revelación específica. Y la teología es una reflexión acerca de esa revelación bíblica. Que pueda haber una teología completamente correcta, imposible, porque todas las teologías tienen sus defectos. Igual que la religión es un sistema de creencias hecha aparte de la Biblia, que es la revelación de Dios, la revelación específica. Y sí estoy de acuerdo con eso, todos practicamos una religión, porque todos tenemos un sistema de creencias establecido y la practicamos en conjunto y hay una liturgia, independientemente de cómo sean las liturgias, pero hay un sistema, hay reglas, hay doctrinas, hay líderes, hay una jerarquía, aunque no lo queramos ver así. Y me parece que sí, el cristianismo evangélico, sobre todo los evangélicos, ¿no? Eh, sí nos hemos dado la libertad de, de basarnos en esta frase de que el cristianismo no es una religión, es una relación. Hemos dado la tarea de construir muchas cosas que tenían mucho valor, ¿no? Ujú. Eh, y, y parece que vamos a la libre, y de hecho, así como usted me lo dice, así es como los musulmanes nos ven, Ujú. como que no hacemos nada. Ujú. Los cristianos no oramos, no ayunamos, no damos el 2,5% a los pobres, no. Así nos ven los musulmanes. Entonces, cuando yo lo practico donde vivo en Indonesia, para ellos les llama mucho la atención. Ujú. La primera pregunta es, ¿por qué usted practica eso si es cristiano? Ujú. Entonces, trae mucho peso, claro, el testimonio cristiano comprometido
en Indonesia da mucho de qué hablar entre los musulmanes, porque ahí empiezan las preguntas espirituales. Si uno no comparte la fe de uno en Indonesia, parece ser que uno no está comprometido con el Dios en el que uno cree. Entonces en Indonesia como misioneros, en cualquier oportunidad hay que compartir de Cristo, Ujú. siempre. Porque No hay persecución en ese país puntual. este país tiene un riesgo bajo de persecución, Ujú. realmente. Cuando ha habido persecución, es una como persecución comunitaria. Entonces tiene que ser como que todo el barrio o todo el pueblo se pongan de acuerdo para ir a quemar la casa del cristiano, por ejemplo, o la iglesia, Ujú. que ha sucedido un montón de veces. Pero persecución, el riesgo es bajo. Ok. Pero me parece que en los países musulmanes, bueno, en Indonesia es un país que tiene la mayor cantidad de musulmanes en el mundo. Y antes de explicar acerca de lo que hacemos con el evangelismo es que Indonesia, a pesar de que es el país con mayor cantidad de musulmanes en el mundo, no es un país constitucionalmente musulmán, no es Ok. islámico como Malasia o otros países. Indonesia tiene 5 religiones oficiales: el Islam, el protestantismo, el catolicismo, el budismo, el hinduismo y un sexto no oficial que es el confucianismo. Así que eh, en Indonesia convergen 5 religiones y seis religiones realmente, las cinco oficiales más la no oficial. eh, sí convergen todas estas religiones y el gobierno siempre está muy anuente a que no haya persecución entre religiones, pero también está anuente de que no haya proselitismo. Eso quiere decir Ujú. que no haya evangelismo por De parte ninguna parte. de ninguna parte. Ok. Aunque es muy evidente que los musulmanes siempre están tratando de ganar nuevos conversos, eso, pero son 235 millones de musulmanes. Ujú. Uno no va a poner una denuncia acerca de eso. Cuando los cristianos lo hacen, sí han habido muchas denuncias, porque son minorías. Eh, Volviendo al tema del evangelismo, a mí me parece, no sé, otra persona que haya vivido en Indonesia me puede corregir y de acuerdo a su experiencia, pero a mí personalmente me parece que en Indonesia es más fácil compartir de Cristo que aquí en Costa Rica. Ujú. Es menos tabú hablar de religión. Allá la religión está a flor de piel. Uno escucha el llamado desde la mezquita, el llamado a la oración desde la mezquita, hay 5 veces al día. Ujú. Y en el mes del Ramadán, en el mes de ayuno, en los últimos días, las 24 horas. Entonces la Cada religión, hora. en el mes del Ramadán, en los últimos 4 días, Ujú. siempre. O sea, usted escucha la mezquita siempre sonando. Entonces, Así, o sea, continua, es digamos. continua. Wow. Sí. ¿Y qué hace? O sea, la gente va a orar toda esa. O sea, la idea es orar continuamente, ¿o qué hacen? No, la idea no es orar continuamente, pero sí recitar el Corán y el Ujú. recitarlo y es una celebración muy grande, entonces la Ujú. gente está más como celebrando, oran, siguen celebrando, comiendo y demás. Eh, Usualmente eso se da un poquito después de las 6 de la tarde, que es cuando rompen el ayuno. Así que es como un día, es una celebración y más. Y durante el día, muchas mezquitas dejan la grabación, Mm. entonces la gente está escuchando el Corán y demás. Em, pero sí, el que no comparte de su fe en Indonesia es porque no es devoto. Entonces, un misionero que va y no comparte su fe por miedo, me parece que está equivocándose porque el yo hablar de Cristo más bien me hace ver bien ante los musulmanes, porque dice, él está siguiendo verdaderamente a su Dios y a su religión. Me interesa saber un poquito más de alguien que está comprometido a la religión. Muy, muy diferente sería que yo fuera y nunca comparto. Entonces ellos, ¿qué van a pensar ellos? Él no está comprometido con su religión, él no es devoto, entonces no me interesa escucharlo. Más bien es necesario hacerlo. Sí, o sea, a mí me parece que estamos reclutando nuevos misioneros para este septiembre. Se une un nuevo misionero y, y la motivación que le damos desde ya es comparta cada vez que pueda, Ujú. que haga sentido, ¿no? Tampoco es que esté repartiendo panfletos o con un megáfono, pero Ujú. las relaciones que haga, no pierda tiempo. La segunda o tercera visita, hable de Cristo. Ujú. Porque si la persona se acostumbra a que uno no hable de la religión de uno, o del Dios de uno, o de Jesucristo, se va a acostumbrar a no hablar de eso. Ujú. Mejor desde el principio siempre estar hablando de la fe.
Y en ese diálogo se crean muchas preguntas. El evangelismo que incentivamos en el equipo es un evangelismo de diálogo. También un evangelismo que exprese las narrativas bíblicas así como vienen en la Biblia. Nosotros lo que queremos en el equipo son cuentacuentos. Entre más, entre más historias bíblicas uno cuente, las personas van a conocer más de la Biblia. Si uno empieza a hablar, por ejemplo, de doctrinas o de teología sistemática, no dura ni 20 segundos de su atención. Ujú, Pero si uno cuenta historias, que es que es la gran parte de la Biblia, es un 70%, ujú, que la Biblia es narrativa, eh, ellos también van a estar aprendiendo de la Biblia mediante historias y demás. Y va a haber menos interpretación occidental, por ejemplo. ujú, Si uno empieza a hablar de doctrinas directamente, ya ahí va a haber interpretación un poco occidental de toda la Biblia. Pero si lo que queremos son cuentacuentos que expresen las historias bíblicas así como vienen en la Biblia, vamos a estar promoviendo la Biblia y no la teología formada tal vez por nosotros mismos y personal. Así que nosotros lo que incentivamos es contar historias así como vienen en la Biblia. Y en esas historias van a surgir dudas acerca de Dios, por supuesto. y las historias apuntan a Cristo. Sí, Entonces, es una, en su mayoría, ¿verdad? Bueno, hay muchas sí. teofanías, dirían por ahí, de historias que están escritas apuntando a Cristo directamente, ¿verdad? Sí, y lo que hacemos es utilizar unos 20 pasajes y aprendernos bien esos 20 pasajes desde el Génesis y que apuntan a Cristo. Ujú, Entonces, las personas con las que conversamos y tienen más interés, la idea es llevarlo durante estos 20 pasajes. Hay unos que duran no duran ni la primera historia, hay otros ujú. que duran 3 historias, hay otros que 2. Después me pasa el forro de los 20 pasajes, está Sí, bonito tenerlo por ahí. sí, claro. Lo que queremos contar es la historia bíblica de la salvación, Ujú, básicamente, es la narrativa bíblica. Y a mí también me gusta estudiar la Biblia desde la narrativa bíblica, porque es que hay una historia. En el Génesis había un mundo perfecto en armonía con Dios. En el Apocalipsis, al final, hay un mundo en armonía con el Señor. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Bueno, la historia de salvación de Dios con respecto a su ujú, creación, ¿no? Así que a mí, de manera evangelística y de manera de estudio formal, también me gusta ver la Biblia como una gran historia ujú, y que cada texto pertenece a esa gran historia con un propósito muy específico, pero interpretándola desde esta historia, ujú. que es la Biblia, ¿no? Cuando entonces se agarran todas estas personas que vienen de un contexto muy abierto mentalmente, en un país donde hay 5 religiones Ujú, prácticamente oficiales, ¿verdad? Y una sexta ahí que anda, ¿cómo se hace para enfocarlos a ellos en el verdadero Dios? O sea, ya creo que ya me respondiste un pedacito de eso, pero ¿cómo un musulmán puntualmente, que es como la mayoría llega a entender que tiene que buscar a Cristo como y hacerlo su Señor y Salvador? ujú. Cua- ¿Has tenido esa experiencia de ese punto de inflexión ahí donde ya alguien dice, bueno, yo quiero creer en Cristo, quiero creer en su Dios? Sí, me parece que el que viene a Cristo es porque ha experimentado una intervención divina, realmente. Yo estando en esta posición de frustración y demás, yo también me hacía la misma pregunta, o sea, ¿por qué? ¿Por qué un musulmán vendría a Cristo? Nosotros es que nos enfocamos en los musulmanes. De hecho, en la organización también es solamente musulmanes y estamos trabajando con ellos porque son mayoría. Entonces, por eso hablo mucho de musulmanes. Entonces yo decía, ¿por qué un musulmán vendría a Cristo? Para dar un poco el contexto, yo vivo en una ciudad donde esta etnia ha permanecido ahí durante generaciones y durante cientos de años. Hay otros campos de misión en los que son y se trabaja con refugiados y entonces se trabaja con refugiados y entonces la gente va y trabaja con personas vulnerables, ¿no? Pero en la ciudad donde yo vivo, ellos han permanecido ahí durante cientos de años. Ellos son de esa ciudad. Eh, realmente no han experimentado ningún tipo de situación extrema para salir de su ciudad a otro campo, ¿no?
Eso para decir que ellos están muy cómodos tras de que es la religión mayoritaria, sus familias y sus generaciones Pura tradición, ya fuerte. en las fiestas familiares es normal hablar del tema, ya están cómodos con su... Tras de eso que nosotros aquí en Occidente, hasta el ateo tiene una cosmovisión con valores judeocristianos, porque es una sociedad judeocristiana, aunque la gente no crea en Dios. Mentir es bueno o malo. Ok, malo. Y si usted le dice a alguien por qué, a alguien ateo va a decir, "Ey, es malo, ¿no? Mm. ¿Verdad? Porque eso ya, aunque la persona no entienda por qué mentir es malo, ha crecido una sociedad con valores judeocristianos, donde mentir es malo. Cuando vamos al mundo musulmán, ellos han crecido con una cosmovisión islámica que tiene otro conjunto de valores. ¿Qué es una cosmovisión? La cosmovisión son los lentes con los que cada ser humano interpreta el mundo. Ujú. Entonces, nosotros en Occidente tenemos una manera de interpretar el mundo y los musulmanes otra manera de interpretar el mundo. Por ejemplo, alguien que no es cristiano, eh, usted le pregunta, ¿por qué es malo la poligamia? Muchos van a decir, "Dey, no, eso es malo y ya, punto". Usted le pregunta a un musulmán por qué si ve la poligamia como algo que no se debe hacer, ellos van a decir no. Es más, si tiene más de dos esposas, eh, mejor, porque tiene más bienes, va a tener más hijos, Mejor entonces estatus social ahí. está mejor ser estatus social, porque si tiene dos esposas es que tiene más dinero, entonces la gente va a estar hablando de usted, va a ganar honor ante la sociedad. Son cosas que en la cosmovisión, son cosas que eh, tenemos valores que damos como por default. Ujú. Eso es, la vida es así, toda mi familia, mi país, mi sociedad lo crea así, entonces yo lo creo así. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿por qué un musulmán vendría a la religión cristiana? Yo no sé por qué. Yo sé, realmente a nivel lógico, realmente no sé por qué un musulmán viviendo con su familia musulmana, con su tradición y con su cosmovisión islámica, vendría voluntariamente a otra religión. Eh, Al año y 3 meses vino un musulmán a Cristo y fue bautizado, sí, me contabas. en ese año, en ese primer año, yo andaba buscando hacer amistades con los locales y con indonesios cristianos que quisieran alcanzar musulmanes. Hay algo que pasa en mi isla. Al norte de la isla hay una etnia cristiana. La etnia se llama los Batak. Y los Batak en algún momento eran caníbales. Vinieron dos misioneros americanos y se los comieron. Mm. Pero después llegó un misionero alemán de apellido Nomensen y toda la etnia Batak, o la mayoría de ellos, se convirtieron. Estos Batak han migrado a toda Indonesia. Entonces, esta etnia indonesia son cristianos, casi que toda, la mayoría. Muchos de estos Batak viven en mi ciudad. Y muchos de estos cristianos Batak eh, tienen sus iglesias en mi ciudad y demás. Así que hay iglesias cristianas en mi ciudad. Lo que no hay en mi ciudad son cristianos locales. Es vacilón. A uno no dimensiona la situación, porque uno dice, si en una ciudad hay iglesias, es porque ya son alcanzados. Pero no, usted entra en una de estas iglesias y están hablando otro idioma, que no es el indonesio, que no es el idioma local, es el idioma del norte. Mm. Y así mismo pasa con los chinos. Los chinos han levantado sus iglesias y eh, no hay personas locales. Entonces en mi ciudad hay iglesias, pero los locales, ninguno de ellos va a esas iglesias. Estamos hablando de una ciudad de 2 millones de personas. Mm. Así que no es una ciudad pequeña. Pero aún así, los de mi ciudad no van, la gente oriunda de mi ciudad no va a estas iglesias. Sí, es meterse en un lugar en donde está completamente en contra de su cultura, otro Claro. idioma, me imagino, rasgos diferentes, Sí, ¿no? Sí, rasgos ok. también, e idioma completamente diferente. Ujú. En Indonesia hay 786 idiomas, se podría decir, 786 etnias, así que hay 786 culturas también. Entonces, ¿por qué un local
iría a una de estas iglesias. No tiene sentido tampoco. Yo me hice de un socio local, Bata cristiano, y él un día, él está muy bien conectado porque en el tema de misiones ya tiene unos 13 años. Y a él le avisan que hay un musulmán que quiere conocer más de la Biblia. Inmediatamente este socio me llama a mí, me dice, eh, vieras que hay vieras que hay una persona que quiere conocer más de la Biblia, venga hoy a mi casa. Llego yo a la casa, está mi socio, está la otra persona, el Su socio no musulmán. hablaba el idioma. Mi socio ha vivido ahí durante mucho tiempo, pero no habla el idioma local. Ok, Pero sí hablaba indonesio, porque todos hablan indonesio ok. en Indonesia. Así que estaba el musulmán, estaba mi socio, llegó yo y empezamos a hablar un poco más y parece que él sí quería conocer un poco más de la Biblia. Mi socio me dice, para la próxima, prepara un estudio bíblico acerca del bautismo. Vamos a ver si él quiere bautizarse porque parece bastante convencido que quiere aceptar a Cristo. Hice el estudio bíblico, lo impartimos igual en la casa de mi socio y él se decide por Cristo. Y cuando vamos al baño, que ellos siempre eh, estancan el agua en como un tipo de tina, ellos se bañan como con palangana, digamos. Entonces ellos ponen el agua en un estilo de tina y entonces la tina esa era lo suficientemente grande para que el musulmán cupiera ahí. Ujú. Em, entonces se decide por Cristo, lo vamos a bautizar y me dice mi socio, bautícelo usted porque usted es quien lo va a discipular. O nosotros dos, pero mayormente usted me dice. Está dentro de la tina el musulmán, bueno, el ex musulmán, y me pregunta, ¿cuánto tiempo debo de quedarme debajo del agua? ¿Verdad? Porque no saben. Ahí es cuando uno se da cuenta, es como, uy, sí es cierto. O sea, viene de una cultura en la que no saben nada de esto. Y gracias a Dios lo bautizamos. En la foto salgo yo como jalándole la camisa para que saliera del agua. Y, y bueno, fue una experiencia espectacular. Porque él viene a la fe. Él viene a la fe por mera curiosidad. Él tenía muchos problemas financieros, económicos, y su vida realmente estaba cayendo a pedazos y él encuentra una paz en pensar en la Biblia y en conocer más acerca de la Biblia. Ujú. Eh, me parece que es una intervención sobrenatural, ¿no? Eh, Porque es una paz que él no había sentido antes. Yo he andado por la vida con una visión de hacer que el reino de Dios se expanda. Ujú, Y eso ha hecho, digamos, en mí un anhelo de compartir de Cristo en momentos que nadie haría, ¿verdad? Y andar siempre atento a buscar ujú, cuándo. Pero creo que ha sido un poco errado, porque no hay que buscar que el reino de Dios se expanda. mm, Hay que contar del reino de Dios ujú. y se necesita esa obra divina de Dios Sí, que llegue a la gente. En el caso suyo, de llegar a Indonesia, pensar que el reino de Dios se va a expandir y usted llega y le habla a alguien y la persona tiene su cosmovisión cómoda, sí. ¿verdad? Y su tarea es proclamar Ujú, del reino de Dios. Y ese es como un atributo muy importante del Espíritu Santo, ¿verdad? sí, Que es que da convencimiento de pecado, ¿verdad? ujú, Es la obra de Dios en estas personas la que termina de hacer sí. ese trabajo. Hablando de esto, yo hablo mucho de hacer el evangelio accesible a ellos. Ujú, Por ejemplo, en esta parte del mundo podemos escuchar del evangelio, de la Biblia y todo muchas veces al año, aunque no lo queramos. ujú, Tenemos oportunidades infinitas para conocer del evangelio aquí. Hay otras partes del mundo donde hay menos accesibilidad al evangelio, porque no hay testimonio cristiano, porque no hay material cristiano, porque no hay Biblias y demás. Yo hablo mucho de que en estos países no alcanzados, o etnias no alcanzadas, mejor dicho, el evangelio sea más accesible. Entonces, si aquí hay mucho y allá hay poco,
Bueno, mandemos un poquito del testimonio cristiano que tenemos ahí en esas etnias donde no hay mucho testimonio cristiano, para hacer el evangelio accesible. Y con accesibilidad me refiero a que ellos puedan comprender claramente qué es el evangelio de Jesucristo. Así que lo que queremos hacer como misioneros es que estas etnias menos alcanzadas tengan accesibilidad al evangelio. Y el misionero tiene la tarea de proclamar el evangelio de una manera culturalmente entendible y en su idioma local. Eh, y este tema de traer el reino de Dios es bien importante porque nosotros no vamos a salvar almas como usualmente eh, se ha puesto como esta imagen de una salvación de alma nada más y de lo físico y lo social se deja de un lado. No, lo que queremos hacer es que el reino de Dios llegue a Indonesia y lo proclamemos y digamos, hay buenas noticias, el reino de Dios cuando viene a un lugar, las relaciones se sanan, las personas que tenían heridas del pasado también son sanadas, los problemas económicos deberíamos de incentivar para que se solucionen también, para que las personas no sufran de las consecuencias de la pobreza, extrema o pobreza, eh, que las necesidades básicas de los seres humanos en esa región cuando viene el reino de Dios se deberían de satisfacer también, porque el reino de Dios ha llegado y cuando el reino de Dios llega a un lugar, los grandes males que ha ocasionado el pecado son sanados, Mm, esas grandes áreas de la vida. Así que nosotros en el equipo tenemos una perspectiva un poco más integral de la misión y no es solo este tema de la salvación de las almas y proclamamos, como decía usted, proclamamos el reino de Dios en ese lugar, de las maneras en las que tengamos eh, oportunidades de hacerlo, ¿no? mm. Qué importante ser eso que estás haciendo. ¿Qué, qué fue el punto de quiebra en su vida que lo hizo decidir obedecer a Dios Ujú. e irse de misionero? Yo tenía 19 años, me acuerdo en el 2013 fue claro mi conversión a Cristo. He ido a mi iglesia, he ido a la iglesia de los 7 años. A los 16 años me comprometí más en los grupos de jóvenes y demás, pero fue a mis 19 años cuando Jesús llegó a mí, o yo llegué a Jesús, ya ni sé cómo explicarlo. Eh, y, y este pastor teólogo que me explicó el Evangelio a mis 19 años, me lo explicó de una manera tan sencilla como nunca antes lo había escuchado en mi iglesia. Este pastor teólogo no era de mi iglesia. Y fui a ese grupo pequeño y fue por ahí de febrero del 2013 donde empecé a asistir a ese grupo pequeño fuera de mi iglesia y me lo explicó de una manera muy, muy sencilla. eh, David Navarro. Y David me lo explicó de una manera tan sencilla que yo lo entendí. Y también me explicó el Evangelio en sí como una misión. La misión del Padre de enviar a su Hijo, un Jesús en misión, naciendo en otra cultura, en este caso Palestina del siglo I, en el pueblo judío. Mm, Abandonó la cultura celestial para adoptar una cultura terrenal. Así que yo no podía desligar el Evangelio de la misión. Él invitaba también una vez al mes a misioneros que estuvieran de paso en Costa Rica y él me invitaba o él los invitaba y nosotros escuchábamos de dónde habían estado, qué eran las misiones y demás. Así que fue a mis 19 años, en el 2013, que empecé a escuchar de las misiones. El Señor me salva, pero también yo entiendo que son las misiones porque no lo pude desligar. El conflicto interno que yo tenía era que cuando estos misioneros llegaban a este grupo pequeño a hablar de las misiones, ellos decían que donde ellos habían estado hay muy poco testimonio cristiano. Así que el conflicto interno mío era, ¿por qué si esto es tan importante el llevar el evangelio a todas las etnias de la tierra, por qué en el 2013, por qué no se ha logrado? ¿Por qué 2000 años después, casi 2000 años después de que Jesucristo vino, porque es que hoy en día hay etnias que no tienen acceso al Evangelio? Eso fue un conflicto muy fuerte eh, interno. Y me doy dando cuenta, mediante este curso de perspectivas, que es un curso de misiones, que Indonesia
es el país con mayor cantidad de musulmanes en el mundo. Yo dije, bueno, 2 más 2 es 4. Ujú, Si aquí en Costa Rica, en un edificio hasta se reúnen 3 iglesias, ujú. bueno, vamos donde no hay nada. Así de lógico fue mi llamado a las misiones, porque hay mucho aquí y allá no hay nada. Así que así me aventuré y empecé a contactar agencias como FEDEMEC y como Fronteras a nivel internacional y así fue como empecé mi proceso. Pero fue un llamado muy lógico. Pues sé que hay mucho allá y allá no hay mucho. Vamos y hagamos que ya haya mucho. Dios tuvo un único hijo y lo hizo misionero. Esa Sí, fue la profesión de su hijo, ¿verdad? sí, correcto. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, Sí, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo sí, y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. sí, correcto. Eso está en el corazón del evangelio. Y esa es la actitud que yo he querido adoptar, ¿no? El tema del amor sacrificial, la misión encarnacional. Cuando yo llego a un lugar, debo de hacerme parte de esa cultura. Debo entender cuál es su cosmovisión, qué es lo que creen, sus valores, sus creencias más profundas, para uno así también comunicar el evangelio de una manera relevante. Que cuando digo relevante no quiere decir acomodarse a sus creencias, no. Me refiero a ser relevante en el sentido de suplir una necesidad espiritual que ellos están teniendo en este momento. Así que eh, me parece que la misión, ¿verdad? Este texto de Filipenses es un texto muy simple para explicarnos de qué es la misión en general. Bueno, se puede ver desde muchas maneras, pero primeramente debe ser el despojarse de una persona para ir a otra cultura. Mm. Dejo mi cultura de origen para ir a otra, para anunciar y proclamar el reino de Dios en ese lugar. Así de sencillo. Pero el despojamiento siempre debe estar presente, porque como dice usted, Jesús se despojó de esa situación, de esa cultura para irse a otra. Y es muy acertado lo que está diciendo acerca de este pasaje. Voy a mencionar desde una óptica muy secular el tema de las misiones, cómo se ve, y tal vez aquí podemos quitar un tabú, porque estás hablando de despojarse. Ujú, Despojarse implica un sacrificio, ¿verdad? Pero desde una perspectiva externa, muchas personas, bueno, ¿cuántos ticos no quisieran, voy a dar un ejemplo, ir a viajar a Indonesia, ujú. ¿verdad? ¿Cuántas personas piensan con una óptica muy superficial y lejos de la Biblia, pero dicen, bueno, qué bonito irse de misión, la gente le paga, vas con un tiquete con dinero de la gente y Ujú. vas allá a pasear, ¿verdad? Y cómo usted como misionero puede hacer ver eh, lo errado que puede estar esta visión Sí. de las misiones. Y bueno, Fer, voy a ser muy transparente. Ha pasado. Ah, sí. Hay misioneros, han habido Ah, sí. casos de personas que agarran esto como un abuso. Conozco misioneros que reciben dinero de iglesias de países desarrollados y tienen semejantes chozones que uno dice, bueno, Sí. ¿cuál es la visión? ¿Verdad? Sí. Y se pregunta uno, ¿verdad? ¿Cómo ser un misionero enfocado Ujú. correctamente? ¿Cómo recuperar esa confianza en las iglesias para que envíen misioneros y quitar este tipo de abusos que han habido, digamos, en la misión como tal? Sí, hay gente que ha empezado bien y ha terminado muy mal, ¿no? Ujú. Y Bueno, inclusive vos me hablabas de cómo uno tiene que estar enfocado, ¿verdad? sí, sí, En un momento. sí, es complicado porque eh, cada familia misionera o cada individuo mm, tiene su experiencia personal con las misiones, ¿no? Hay gente que, bueno, se habla de misioneros que ya se han retirado en el campo, por ejemplo, tienen 35 años, tal vez los padres, y se acomodaron en el campo misionero y no hacen nada para llevar el evangelio.
Eso se habla que los misioneros se retiraron en el campo en el sentido, en un sentido negativo, ¿no? Se Porque fueron a vivir ahí se fueron a vivir. y ya Exacto. se acomodaron en Por- el país porque, diferente y porque dejaron de viera, compartir. sí, vieras que es interesante porque, pero por más conflictivo que sea el país o haya tanta necesidad, vieras que el ser humano siempre busca esa comodidad. Ujú, Yo conozco muchas personas que se han acomodado muy bien en Indonesia y viven muy bien y demás. Eh, yo podría llegar a hacer eso si descuido mi relación con Dios, si la pasión por Dios se ha perdido. Muy probablemente pueda llegar ahí en dos toques. No hay ujú. que esperar mucho. Porque el ser humano tiende al pecado, ¿no? Tiende a acomodarse y demás. Eh, ¿Cómo sanamos eso, esa mentalidad en las iglesias? Pues está complicado, ¿no? Porque eh, tienen que haber procesos muy bien hechos en las iglesias enviadoras para reconocer el llamado en la persona que va y que va a permanecer. Aquí es cuando la iglesia enviadora tiene un papel fundamental. La iglesia enviadora tiene que visitar al misionero en el campo para, primero para pastorearlo, para cuidarlo, pero también viendo si es necesario que él esté en el otro país, ¿no? Ujú, Y la iglesia enviadora decidir, ¿será que él está haciendo tan siquiera algo en ese país? Entonces, que es mucha responsabilidad de la iglesia que envía. Por eso yo creo una misión a largo plazo, en las misiones a largo plazo, pero que la iglesia enviadora esté muy involucrada. Involucrada no solamente en el pastoreo y cuidado integral, pero también estando conscientes de que a nivel objetivo hay que decir, bueno, han pasado 7 años y no sabe el idioma. Y sin idioma no se hacen nada en ese país. Bueno, hay que tomar unas decisiones, ¿no? ujú, ujú. De ahí sí, puede pasar que alguien no tuvo la capacidad cognitiva para Sí, aprender el idioma y de ahí hay que por supuesto. reconocerlo y tomar un Sí, paso para atrás. claro, y son decisiones que el tema que estoy queriendo decir es que, o lo que estoy queriendo decir es que se ha romantizado tanto el tema de las misiones que muchas veces eh, no se le exige a los misioneros rendir cuentas. Ujú, Hay una idea tan romántica de que no, es que ya está allá y ya está sufriendo lo suficiente como para pedirle algo. Me parece que no. Me parece que en cada campo, independientemente de su situación, el misionero debe rendir cuentas y por eso va, ¿no? Para comunicar las buenas nuevas, para saber el idioma, para encarnarse en la cultura y demás. Y reconozco que pueden pasar unos 3 años bien difíciles, pero por lo menos en el cuarto o quinto año que sucedan cosas, ¿no? Que empiece a hablar y tenga conversaciones evangelísticas y demás. Pero si ya algún misionero tiene 7, 8, 9 años y la iglesia enviadora, los pastores de la iglesia enviadora van y dicen, no, no, no lo vemos haciendo nada, me parece que es responsabilidad de la iglesia enviadora decirle al misionero, venga, sí. creo que sí, Ujú, decirle, vieran que es más beneficioso hasta para ustedes venirse al país de origen. ujú, Y no pasa nada, está bien. Porque tal vez en el país de origen se renuevan y se refrescan y en un futuro vuelven a salir. Pero lo que quiero decir es que no se romantice tanto el tema de las misiones, porque aquí me parece que muchos ven al misionero como el héroe o el mesías que va a salvar a toda una etnia ujú, también. Y no, no es la realidad para nada. Es el Espíritu Santo actuando. Dios ya está trabajando en esos lugares desde hace muchísimos años. eh, y uno no hace ningún mesías para llegar a salvar un pueblo. Así que uno lo que hace ya es trabajar ujú. para que el reino de Dios se expanda, para que el reino de Dios venga sobre ese territorio y sane, ¿verdad? Los grandes males que ha producido el pecado. Eh, y si no se logra ese trabajo, vamos a replantearnos y que los misioneros vuelvan y que salgan otros. Pero esa idea me parece a mí de que el misionero dure 25 30 años en el campo, creo que se está perdiendo un poquito en esta generación. ¿Cómo usted ha logrado mantener un enfoque correcto con sus finanzas Mm, en el campo misionero? Muy fácil. Estoy sin supervisión, sí. recibiendo dinero de gente. Ujú, Cuando es un tema espiritual, la gente a veces, ¿verdad? Porque yo entiendo que también hay necesidad, pero hay momentos donde la gente inclusive puede dar hasta más, sí. ¿verdad?
No sé cuál ha sido su experiencia, Fer, tal vez más Sí, sí. bien la has pasado mal, no sé, Ujú. más bien contame. Vieras que me ha ido muy bien con las finanzas. Ujú, La gente aquí ha ofrendado el presupuesto y más. Y puedo decir que sí, he tenido un ahorro durante estos años para hacer cosas en el futuro. Así que no he pasado necesidad de ningún tipo, gracias a Dios. mm, Pero aquí volvemos a las bases, al fundamento, a lo encarnacional. Yo fui como estudiante de universidad y entonces hay que, ah, para uno tiene que vivir de acuerdo a la identidad de uno en el país. Si soy estudiante de universidad, bueno, no va a tener casa y carro, ¿cierto? Voy a ir a un apartamento y me compro una moto. Porque ante los ojos de la sociedad eso va a hacer sentido ujú, y no va a ser, no me va a traer dificultad para relacionarme con la gente. Porque soy un estudiante de universidad. Actualmente, o hace 3 años, vivo en un apartamento de universitarios. Son 10 apartamentos en un edificio de 2 plantas y todos son universitarios de la universidad en la que estaba. Y tengo mi moto y todos los estudiantes ahí tenían moto. Así que el tema es siempre pensar, ¿cómo hago para no poner barreras a, a predicar el evangelio? ujú, ¿Cómo hago para que eso no se me dificulte? ujú. Sí, que no piensen ahí que usted es el narco del pueblo que tiene ahí. Sí, exacto. Y era, bueno, tal vez tráfico humano, Sí, ¿verdad? sí, 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 sí. No, ¿verdad? El tema es, a mí vieras que, gracias a Dios, el tema del tener cosas eh, nunca me ha llamado, por decirlo así, nunca ha sido una debilidad. Ujú, De hecho, a mí me entraba más dinero y yo decía, uy, qué bueno, ahorrarlo. Y ujú, ya. Porque a mí lo que realmente me interesaba era compartir el evangelio y ser uno más de ellos. Es más, si yo tenía algo más caro que ellos, eso podría dificultar un poquito la relación. Porque él ujú, me decía, no, es que usted no entiende de lo que yo estoy viviendo aquí como local. Entonces, para prever eso, mejor no tenía nada que aparentara que tenía más dinero. ujú, Eh, pero sí nunca se me pasó por la mente comprar cosas caras, digamos. ujú, ujú. Pero tal vez voy a Sí. decir una conmovisión también interesante que tenemos en Occidente. Ujú. Le exigimos al misionero administrar bien sus recursos. Sí, ¿Y por qué, digamos, cuando uno señala, siempre hay tres dedos que también lo señalan a uno, ¿verdad? sí. El dinero y los recursos vienen de Dios. Ujú. ¿De quién vienen? En mi caso, vienen de mi trabajo. Sí. En el caso suyo, viene del trabajo de otros, Ujú. pero al final viene de Dios, Sí. ¿verdad? ¿Por qué, por qué no todos como iglesia, todos como individuos, tenemos ese mismo celo que usted tiene Ujú. por administrar bien nuestros Ujú. recursos? Creo que en algún momento me das un ejemplo de una persona con muy pocos recursos Ujú. que te apoya. No sé si me cuentas de eso. Sí, sí. Eso es una responsabilidad eh, muy grande. Hay un señor que vende volantes, protectores de volante de carro. Ujú, Y yo lo veía, él iba a mi iglesia, entonces yo lo veía entre semana debajo del sol llevando sus protectores del volante del carro y vendiéndolos en la calle. mm, Y él se comprometió para ofrendar. Y yo le decía, no se preocupe, o sea, yo creo que otros van a ofrendar. Y él me decía, no, el compromiso es con el Señor y el compromiso es con usted, así que yo voy a seguirle ofrendando esta cantidad todos los meses. Y cada vez que me llegaba, él me enviaba una foto del recibo porque él iba a la pulpería, depositaba el dinero y a la cuenta de la iglesia y la iglesia me lo hacía llegar a mí. Pero al fin y al cabo, bueno, él iba a la pulpería para ofrendar y me envió el recibo. Durante 4 años y medio me ha estado ofrendando y yo no entendía. Porque yo decía, él, de todas las personas, es el que tiene más excusas para no dar a las misiones. ujú, Y no era un monto de 2.000 colones, era más de 5.000 colones. mm, Así que yo decía, el corazón de esa persona, de lo poquito que tiene de ofrendar a las misiones y la responsabilidad que me da a mí, porque es una responsabilidad muy grande pensar que personas de toda clase social y de toda clase económica me está ofrendando, a mí más bien me da como
una responsabilidad y me hace sentir más motivado para hacer el trabajo bien. Y que cada recurso, cada rupia indonesia, que es la moneda de ella que yo tengo, yo estoy pensando en la gente que me ha ofrendado para poder estar ahí y estar comprando eso. Así que yo desde el campo siento que yo no estoy haciendo la misión solo, sino que estamos haciendo la misión como iglesia. Pero también teniendo en consideración de que estamos en un momento en el que la iglesia evangélica no puede tener más eh, problemas con respecto a las finanzas. Así que yo como misionero, cuando me piden cuánto le está entrando al mes, yo envío todo lo que me entra al mes. Si alguien tiene dudas, es más, usted me puede decir ahorita, Fer, yo quisiera ver su presupuesto, yo se lo mando por WhatsApp, el Ujú, presupuesto y lo que me entró este mes. ujú, No hay absolutamente ningún problema. ujú, Porque yo entiendo el contexto en el que vivimos en Costa Rica, ¿no? ujú, En la iglesia evangélica latinoamericana, sobre todo. Pero sí es, he visto de todo en estos años con respecto a personas como don Andrés, que se ha propuesto y ha tenido un compromiso con el Señor de lo poco que tiene, a enviarme cada mes. ujú, Y que ojalá llegue el esfuerzo de ir a la pulpería, no es por una transferencia electrónica, no es por un simple, es que él dice, uy, sí, ya lo tengo apuntado, tengo que ir a depositar a la pulpería. Así que son personas que me motivan muchísimo. Cuando él me manda ese recibo de la ofrenda a mí, yo voy y agarro fuerzas de donde no tengo y sigo. Y demás, porque el compromiso es como iglesia, la misión es hecha como iglesia y no como alguien que nada más se le ocurrió ir a vivir a Indonesia, ¿no? ujú. Es una responsabilidad estar con el dinero que otros le dan, pero qué responsabilidad estar con el dinero que Dios me da. Sí, Y sí, eso es lo que para mí perdemos como cristianos el sí. enfoque. Nosotros Hay, somos per- mayordomos, ¿no? hay personas que no ofrendan ni siquiera. Ajá. Y entiendo, ahí han habido abusos, Sí, diga lo que sea, pero cada uno dé conforme propuso en su corazón, ujú, pero cada uno sí, délo en su iglesia, délo a través de, no sé, o sea, hay muchos ministerios y no está de acuerdo con cómo se maneja en su por iglesia. supuesto. Busque una iglesia donde usted pueda ofrendar y donde usted Ujú, esté contento porque hay que hacerlo, hay que sí. dar. Y es lo que Dios nos da. Yo pienso que uno debería de preguntarse de todo lo que Dios me está dando, cuánto debería dejarme, Sí, muy ¿verdad? No, bueno. no cuánto le doy a Dios, Sí. porque a veces es como de lo que me sobró, ahí saco ¿verdad? Un poquillo y Sí. qué Y responsabilidad se, más grande. el tema del diezmo es todo un tema, ¿no? Primero yo doy el diezmo porque yo también ofrendo a otros misioneros, es Ujú, vacilón, y también doy el diezmo a mi iglesia en Costa Rica y demás. Entonces, sé y entiendo de eso. Eh, y yo veo como cada vez que uno da el diezmo es una oportunidad para renunciar de rendirle tributo a este Dios dinero que tanto nos gobierna a veces. ujú, También hay otros dioses de estos tiempos, el dios de la productividad, ser obsesivos con la productividad. Eso es un dios que ha quitado el lugar del dios verdadero, que ha robado nuestro tiempo, el ujú, dios dinero. Son oportunidades para uno, por ejemplo, la disciplina espiritual de la oración combate al dios de la productividad. El dios el ofrendar combate al dios dinero. Entonces siempre estamos fabricándonos dioses en nuestro corazón que ujú, mediante las disciplinas espirituales, y una de ellas es ofrendar, estamos combatiendo para no crearnos estos dioses y no amar tanto las riquezas que como dice usted, el Señor nos las ha dado y nosotros debemos de ser mayordomos, nosotros tenemos que administrar ese dinero y no es esa actitud de yo me gané esto porque yo me lo gané de mi propio esfuerzo y listo. No se hace una reflexión un poquito más de la mayordomía de los recursos que el Señor nos ha dado para administrar, ¿cierto? Hiciste una tesis hace poco para hablar del tema de las misiones desde una óptica distinta. Sí, Un resumencito ahí, porque claro, claro, voy a tratar de explicarlo de una manera bastante sencilla. La tesis la defendí el viernes pasado, ujú, así que es te- reciente, sí. es muy reciente. Tiene por título El sábado y la misión de la iglesia, teniendo en cuenta el sábado como el mandamiento del sábado, como el cuarto mandamiento de los 10 mandamientos, o del decálogo, que eso también se le llama. Cuando en Lucas, al principio del Evangelio, en Lucas 4, Jesús está en la sinagoga en Nazaret
se pone de pie y lee un rollo, lee el rollo del profeta Isaías. Cuando Jesús lee el rollo del profeta Isaías, lee el capítulo 61, 61, 1 y 2. Y estos versículos de Isaías están anunciando a una figura que va a traer un nuevo, o está anunciando, o que va a proclamar el año del favor del Señor. En Isaías, el año del favor del Señor, o esta figura, o el ungido del Señor, que está hablando Isaías 61, que Jesús está leyendo en Lucas 4, este ungido iba a traer el año del favor del Señor, o lo que se llamaba también como el jubileo. El jubileo se relata en Levítico 25. El jubileo era una oportunidad cada 50 años en el 50º año, cada 7 años sabáticos, para que las personas regresaran a sus propias tierras, a la heredad familiar y a sus propios clanes. Es decir, era como un borrón y cuenta nueva. Si una persona era esclava, en el año 50 ya no era esclava, sino que se devolvía a su propia tierra. Ya las deudas eran canceladas y demás. Entonces cada persona volvía a su propio territorio. Era como un borrón y cuenta nueva a nivel socioeconómico. Ok. El jubileo en Levítico 25. Lo que pasa es que Levítico 25 se basa en el cuarto mandamiento. Cuando en los 10 mandamientos se manda a reposar la tierra, los animales, los esclavos, los extranjeros que viven bajo los límites del pueblo judío. Ahora bien, el cuarto mandamiento tiene dos versiones. La versión en Éxodo, que encuentra su motivación o se basa en el séptimo día, y la versión deuteronómica, que se basa en la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Entonces tenemos dos versiones del mandamiento del sábado, del cuarto mandamiento. En el cuarto mandamiento encontramos a un Dios que llama al descanso, acordándose de aquel día, séptimo día perfecto en armonía con su creación, y también en su versión en Deuteronomio se está basando en un Dios, o en la liberación de Israel de Egipto, se está basando en un Dios libertador. Lo que nos llama el cuarto mandamiento es a recordar a un Dios creador y libertador. Nos está haciendo acordar al séptimo día, que una vez fue perfecto. Lo que Jesús hace en Lucas 4, en la sinagoga en Nazaret, al leer Isaías 61, es anunciando un nuevo jubileo. Está llamando al descanso eterno, a ese descanso que solamente Jesús puede traer. Ya Jesús no estaba anunciando un jubileo en cuestiones socioeconómicas, sino que también está hablando de que se perdona una deuda espiritual. Entonces, Jesucristo en Lucas 4 está anunciando su misión, y en su misión aparecen personas libradas de enfermedades y de estar cautivos de su pecado. Así que Jesús en Lucas 4, basándose en el jubileo, y el jubileo basándose en el mandamiento del sábado, y el mandamiento del sábado basándose en el séptimo día, nos está anunciando Jesucristo un séptimo día futuro, es decir, un mundo en armonía con el Señor y el Señor descansando con su creación. Y en ese descanso que está anunciando Jesucristo es cuando toda la creación es redimida. En Apocalipsis 4 aparece toda la creación, no solo los seres humanos, pero toda la creación adorando a su creador. Hay una completa reconciliación entre Dios con su creación. Así que Jesucristo está anunciando un séptimo día futuro, un nuevo jubileo, donde las deudas espirituales son perdonadas, pero también está anunciando un séptimo día futuro en el que el Señor va a habitar con su creación. Eh, ¿Por qué el Señor descansó el séptimo día en el Génesis? ¿Era porque Dios estaba cansado? ¿O era para darnos nada más un ejemplo de cómo guardar el séptimo día, el día de reposo? No, el Señor en Génesis 1 y 2, bueno, en Génesis 2 al principio está guardando el séptimo día porque su voluntad era habitar con su creación en armonía y su creación habitando en armonía con el Señor. Pero por el pecado eso ya se quebrantó y no pudo darse más. Así que lo que Jesucristo está anunciando es un séptimo día futuro en el que la creación va a estar en completa armonía con con su creador y entre los elementos de la creación. Así que vi una buena oportunidad para ver la misión de la iglesia desde una óptica diferente, desde la óptica del descanso, desde la óptica del sábado eterno.
En la tesis no estoy motivando a las personas a guardar el día de reposo el sábado. No estoy tratando de hacer eso, sino el significado teológico del sábado y lo escatológico del sábado en la Biblia, que nos está anunciando. Escatológico, ahí, palabrería de domingo es hacia el futuro, ¿verdad? Sí, Eventos al futuro. sí, en el escatología es la disciplina que estudia los eventos en el final de los tiempos. Así que entonces estuve estudiando el sábado desde una perspectiva más teológica y menos práctica del día a día. Ok, pero entonces no era con respecto a las misiones, era... Ah, bueno, entonces, ¿qué Ah, tiene que ver todo esto con las misiones? ok. Ah, La- sí, sí tenía el elemento ahí. Sí, Ok, ok. entonces conecto todo esto con las misiones porque la misión de la iglesia es la continuación de la misión de Jesucristo. Si Jesucristo inauguró un nuevo jubileo, es decir, inauguró la venida del reino de los cielos a la tierra, la misión de la iglesia es extender ese reino o es proclamar ese reino y llevar descanso a toda la creación, no solamente a las almas humanas, pero también a todo el conjunto integral de lo que conlleva reconciliar a la creación con Dios. Ujú. Así que estoy viendo la misión desde un punto de vista de que la iglesia es la encargada de designada con Dios, por Dios, para llevar descanso a la creación y claramente principalmente a los seres humanos mediante la proclamación del Evangelio. Ok, Así está que, bonito. así que traté de llevar y ver la perspectiva de la misión desde otra óptica, desde la iglesia llevando descanso a todas las naciones mediante la palabra del Evangelio de Jesucristo. Y estamos anunciando ese descanso futuro, ese séptimo día abierto y accesible mediante Jesucristo, y vamos a experimentarlo como creación reconciliada con Dios. Ok, está Sí, bonito, está bonito. sí, No, es bueno ver otras perspectivas de la Biblia. Es bueno ver que alguien como usted se dedica a estudiar de un tema, a llevarlo a esta profundidad al punto de exponer una tesis y permitir abrirnos. Y yo creo que la Biblia tiene un montón de cosas riquísimas para sacar, ¿verdad? Cuando uno la estudia, hay muchas cosas. Uno, ¿cuánto no ha leído el sábado, verdad? sí. Pero ¿cuántas veces lo vemos desde esta óptica, ¿verdad? Entonces, Sí. qué bonito a veces Yo poder verlo así. sí, aproveché la oportunidad de estudiar del sábado porque el sábado o el sábado es algo de lo que siempre hablamos de los 10 mandamientos, Ujú. pero el sábado es como ese que decimos, como no, ese no. Ese ya no aplica Sí, y ya que hay por ahí. exacto, Sí. decía, no robarás, bueno, es así, no, Bueno, no esto, es no que lo otro, sí pero el hay sábado. como, Jesús sí vino como a también a tirar algunas cositas ahí para quitar la Ajá, religiosidad tan extrema que había con el sí, sábado, ¿verdad? por Cuando, por supuesto. ejemplo, sanó un enfermo el día del sábado, ya Ujú. entonces como que Jesús dice, bueno, hay cosas que pueden tener mayor importancia que, ¿verdad? Sí, Y entonces por sí, ahí es que tal vez la iglesia lo haga, ¿verdad? sí, Y Gálatas abiertamente, eh, bueno, no sé si lo exime prácticas judías, no sé si el sí, sábado está pero metido ahí en Gálatas, pero... sí, pero entiendo, sí, y muy buen punto, porque Jesucristo le devolvió el significado verdadero al sábado. Ujú. Descansar en él. Descansar en él. O Sí. sea, Ujú. es tan irónico cómo los fariseos le reclamaban que Jesús sanara un sábado. Ujú. ¿Cómo es que más bien no iba a sanar un sábado si el sábado era el día en el que la creación debe descansar con su creador? Ujú. Entonces Jesús lo que vino es al derribar el legalismo y a la tradición oral que los fariseos estaban experimentando o estaban imponiendo la carga sobre otros. Y Jesucristo dice, no, no, suave un toque. ¿Qué importa más la vida humana o descansar Ujú. así de manera legalista? Ujú. Jesucristo no, la vida humana está por encima de todo. Es más, cuando el gran mandamiento dice, bueno, ¿cómo debemos interpretar toda la ley? Bueno, en amar a Dios y amar al prójimo. Se debe interpretar toda la ley bajo esa óptica, bajo el gran Ujú. mandamiento. Así que Jesucristo le devolvió el verdadero sentido al sábado e hizo crecer su significado. ¿En qué sentido? Diciendo, yo soy el sábado. Vengan a mí los que están afligidos, Ujú. porque yo les daré descanso. Ok. Así que Jesucristo es el verdadero sábado, Ujú. en el sentido de que Él es el lugar de reposo en el que todos deberíamos de estar buscando. Así es. Sí, Qué bonito terminar el podcast con esa frase. sí. Gracias, Fer, por haber abierto su corazón aquí, habernos expuesto
esa óptica de un misionero en el campo, ¿verdad? Dios le dé muchas fuerzas para continuar por muchos años en este país, ¿verdad? Amén. Y bueno, el tiempo de Dios es perfecto, ¿verdad? Y oro para que Dios lo guíe y usted pueda entender cuáles son esos tiempos, ¿verdad? Ujú. Sé que vienen nuevas etapas en su vida, con matrimonio, a ver a su esposa ya metida en el Sí, campo, ¿verdad? Que eso casi no hablamos, pero espero que Dios lo guíe en todo, Fer, amén. y tenga cada vez más puertas para compartir de Cristo de la mejor manera. Sí, amén. Gracias y gracias por esta invitación. Realmente para mí es un privilegio estar aquí compartiendo con usted y de hace muchos años que nos conocemos, pero bueno, al Ujú. final creo que esta es la primera vez que nos hemos sentado los dos a Sí, conversar, así que sí. chivísima y de fijo que no va a ser la última vez. Listo, Fer, pura vida. Pura vida. Gracias a todos también por haber escuchado y haber estado atentos a este testimonio tan lindo. Que Dios los bendiga.